Putin le declaró la guerra a América Latina cuando de alguna manera impulsó esta aventura o desventura militar y que trae aparejado una serie de consecuencias para todo el mundo. América Latina, en particular, es uno de los lugares más vulnerables a todo lo que pasa en el resto del mundo, por lo cual la invasión a Ucrania disparó los precios de América Latina y el Caribe. Ese es un informe que tomó en cuenta tanto el FMI como el Banco Interamericano de Desarrollo como la CEPAL, donde decían que, bueno, según el FMI, la situación obligaría a los bancos centrales a incrementar la lucha contra la inflación, un flagelo que erosiona el poder de compra de los salarios y afecta la demanda. A decir verdad, de lo que veíamos los números hace ratito, donde veíamos cuál era el índice de inflación que tiene América Latina, particularmente América del Sur, está México ahí también en ese informe, ahora lo recuerdo, no superaba el 4,5, teníamos el máximo en Chile el 7,2 y Uruguay el 7,1, por cierto, digamos, de inflación estimada para el año que viene, ¿no? Digo, para todo este año. Parece que los que más le impacten en América Latina tienen que ser, somos nosotros, ¿no? Pero bueno, este informe que hizo la gente de W, como le digo, me gusta decirle a mí, a este portal de noticias, dice que la economía global sufre una onda expansiva de la invasión rusa de Ucrania que hace subir los precios de los alimentos y la energía en América Latina y el Caribe, lo cual aumenta la inflación, advirtió este martes el Fondo Monetario Internacional en un blog. Los precios de los alimentos y la energía son la principal vía de efectos colaterales que serán sustanciales en algunos casos, afirman los economistas del FMI, que advierten que los aumentos más pronunciados pueden llegar a un mayor riesgo de disturbios en algunas regiones. Salió el informe, nosotros tuvimos ya un problema en la puerta del Hiper Libertad, en la salida de Rosario, de ahí de Oroño y casi Circunvalación, donde un grupo de personas se presentaron directamente a pedir algo de alimento. Es probable que estos altos precios de las materias primas aceleren considerablemente la inflación en la región, ya que registra un promedio de tasa anual del 8% en 5 de las principales economías. Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, nosotros estamos fuera de ese análisis. En tanto, en Argentina, según los datos de este martes, registra una inflación anualizada de más del 55%, según indicó. Se quedó corto este informe que tiene fecha del 15 de marzo y ahora estamos hablando de una inflación que va a llegar al 63% anual en la Argentina. Para lo cual, en 15 días en nuestro país pueden pasar un montón de cosas. Rusia y Ucrania son grandes productores de materias primas y las interrupciones a los comercios de estos productos y el temor a la escasez de grano, por ejemplo, ha provocado los precios mundiales se disparen, especialmente en el caso de energéticos como el petróleo y gas natural, que, bueno, sabrán que tenemos que importar en este tiempo, ¿no? Los costes de algunos alimentos también han subido a dispararse, como el precio del trigo. Ucrania y Rusia representan el 30% de las exportaciones mundiales de este cereal, aunque los efectos de la subida son dispares para cada país. Los aumentos de los precios del petróleo perjudica a los importadores de América Latina y el Caribe, mientras que los exportadores de crudo, midre, cobre, mineral de acero, maíz, trigo, metales puede cobrar más y mitigar el impacto del conflicto en el crecimiento, estiman los economistas. Sí, es verdad eso, que el precio de algunos commodities que maneja la Argentina han tenido algún incremento. Hay que ver cómo aprovechamos esto para que no signifique un problema. Pero bueno, por lo que hemos visto ya de lleno, por errores propios nuestros de macroeconomía, de manejo político y en general la inflación sube, y también por una coyuntura internacional que marca a las claras que la guerra de Ucrania y Rusia nos afecta en demasía, ¿no? Las condiciones financieras siguen siendo relativamente favorables, pero pueden empeorar si el conflicto bélico se intensifica, derivando en una política monetaria interna más estricta que pesaría sobre el crecimiento económico, afirman los expertos. En función de esto, también la cadena DW hace otro informe que dice: la guerra de Ucrania merma el crecimiento de América Latina. Esto también es un informe que dio a conocer hace poquito nomás, el 8 de abril, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que la invasión de Ucrania pasa factura a América Latina y el Caribe, reduciendo sus expectativas de crecimiento entre los años 2022 y 2024, como le decía, pronosticando el Banco Interamericano de Desarrollo.
Los escenarios de crecimiento para cada uno de los países dependen de diversos factores, dice el BID, desde sus vínculos comerciales con Rusia hasta su nivel de endeudamiento. Al horno con papas para la Argentina, que tenemos los niveles de endeudamiento y encima terminábamos de acordar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional que no sé en qué va a quedar porque ya incumplimos una con no tener presupuesto, ¿no? En el peor de los casos, dice el BID, el crecimiento se reducirá del 2,1 al 1,2. Bueno, tampoco es que veníamos creciendo a tasas chinas, ¿no? 2,1, ahí, digamos, o sea, crecíamos, pero ahí. Al 1,2 y sería del menos 0,4% en el 2023. Eso duele. En vez del 2,4, o sea, una caída de casi 3 puntos. Una caída de casi 3 puntos para el 2023, lo que prevén esto. Se recuperaría en el 2024 hasta el 1,3 en lugar del 2,2 y para luego volver a converger hacia un crecimiento de largo plazo alrededor de 2,5. Señala el informe macroeconómico de América Latina y el Caribe para el año 2022. En el frente fiscal, el informe considera que la guerra hará subir el índice de endeudamiento. Rusia es un importante mercado para varios productos que exporta América Latina y el Caribe, como lácteos y carne, en el cono sur, excepto Brasil y frutas. Acá cuenta la otra cara de esta situación de la guerra, que puede llegar a ser un beneficio inesperado. Alrededor del 20% del total de las importaciones de fertilizantes de la región que procede de Rusia, al igual de más del 5% del total de las importaciones de hierro y acero. Sí, es verdad de las importaciones. Yo tenía idea de que los fertilizantes no venían de la región de Rusia, sino de Ucrania. Gran parte de los fertilizantes, o buena parte de los fertilizantes que se utilizan en el campo de la Argentina, vienen de ese país. El alto precio del petróleo y los granos beneficiará a los exportadores, mientras que los importadores, en particular los de América Latina y el Caribe, sufrirán una mayor subida de precios. Ante este panorama, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, abogó este viernes por ser rompepronósticos. Sí, nosotros somos rompepronósticos, pero en el sentido negativo, o sea, si hay un indicador que a nivel mundial va para un lado, en la Argentina podemos hacer todo lo contrario y la cagamos, digamos. O sea, en eso tenemos cierta habilidad, una habilidad increíble de hacer las cosas al revés y mal. Pero bueno, estamos todos involucrados en eso, en el cual yo me incluyo en la vorágine esta de que no podemos mejorar. Pero bueno, ahí está, es probable que el incremento de los precios de materias primas contribuya al crecimiento y al fortalecimiento de las finanzas públicas de los países de la región. Hay varios países que importan los mismos productos desde Rusia y Ucrania, desde América Latina y el Caribe. Aprovechémoslo, dijo sarcásticamente, me parece, porque no está bueno aprovecharse de la desgracia del otro para poder crecer. Deberíamos ir hacia un desarrollo diferente. Hablando un poco de esos commodities, de lo que menciona acá el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es verdad que la Argentina en el año 2021 exportó más de 101 millones de toneladas de cereales. Esto es un informe que hizo el banco, la Bolsa de Comercio de Rosario. En particular, quedamos como el segundo polo oleaginoso de todo el mundo en función de dos puertos a los que competimos, que son el de Nueva Orleans y el de Santos. El de Santos quedó muy relegado, con 30 millones más o menos de cosas. Vamos a ver un poco de ese informe, a ver si lo puedo encontrar, porque realmente marca las claras dónde está la clave de la economía argentina y dónde debemos hacer foco, ¿no? La Bolsa de Comercio de Rosario, informe, lo estoy buscando ahora porque no lo tengo acá en la mano, exportaciones 2021. Bueno, ese informe de las exportaciones de grano y derivados en la Argentina significó obviamente un aumento muy importante de esto. Más o menos estamos hablando de 100 millones de toneladas que se han exportado en relación a lo que es Nueva Orleans, que exportaron 101, quedamos muy, muy cerquita, y unos 30 millones que estableció ¿cómo se llama? El puerto de Santos. La clave de todo esto, que es a lo que quiero cerrar con este informe,
es que el 75% de esos 100 millones, o sea, 75 millones de toneladas de cereales y derivados que se exportaron de la Argentina salieron del complejo agroexportador que integran Timbúes, Puerto General San Martín, San Lorenzo, obviamente Villa Gobernador Galvez, Alvear, ¿cómo se llama? General Lago, Arroyo Seco, Villa Constitución. O sea, que el 75% de las exportaciones de granos y derivados de la Argentina salen de la provincia de Santa Fe. Y estamos hablando competitivamente de un momento en el cual, bueno, esto estamos hablando del año pasado, vamos a ver cómo nos va este año, porque tuvimos una baja en el río, un problema también de sequía, sumado a eso ahora un paro de camioneros con el tema del transporte, o sea, un año complicado para las exportaciones, pero la Argentina en eso sigue siendo una de las economías más competitivas. Miren que hay que competir desde Argentina, ¿no? Porque si uno se da cuenta la posición en la que estamos en el mundo, o sea, al fin del mundo, como diría el Papa Francisco, que nosotros para llevar estos alimentos, estos derivados de los cereales al resto del mundo, en comparación de puertos que están mejor ubicados, como el de Nueva Orleans, al toque de ahí del canal de Panamá, o de Europa, o del mismo Santo, también un poco más cerca, nosotros sacamos el cereal remontando el Paraná, entrando, digamos, por el Río de la Plata, y tenemos un largo viaje, así que competitivamente tenemos que tener unas muy buenas empresas competidoras, ¿no? Pero bueno, no estábamos yendo de tema, lo que quería decir era esto, de cómo la guerra de Europa, de Ucrania, mejor dicho, de Rusia, ha impactado en la merma del crecimiento y en el aumento de la inflación y la suba obviamente de los precios en América Latina y el Caribe. En particular, vamos a hacer referencia a la Argentina, porque ha quedado expuesta en esta situación. Así que si todavía quedaba algún, digamos, distraído apoyando la guerra de los rusos contra Ucrania, acá tenemos una razón más para que desista de esa posición y se dé cuenta de que en realidad lo único que estamos perjudicando, además de los ucranianos y a la paz del mundo, es a los argentinos con estos aumentos que no se soportan más. Así que bueno, a tener en cuenta que la guerra en Europa, la guerra particularmente de Rusia contra Ucrania, esta invasión que ha realizado, no solamente ha traído muerte, dolor, tristeza y un montón de otras cosas en Europa, sino que también trae la misma desdicha, no en los niveles de muerte, pero sí a un crecimiento de la inflación de los precios, de la caída de las expectativas económicas para el 2022, 2023 y 2024, y con ello la difícil situación de sacar de la pobreza a un montón de compatriotas.